El oficial de policía se ríe sin piedad, mientras observa a la joven latina esposada frente a él. Se siente seguro, cómodo y con el poder absoluto. Pero algo cambia en el aire cuando suena el teléfono de la detenida. La pantalla muestra claramente Casa Blanca. El rostro del policía se congela. Lo que estaba a punto de suceder jamás lo imaginó. Era un día común para el oficial Martínez. El calor abrasante del sol caía sobre la patrulla estacionada en una esquina desolada, mientras él se sentaba dentro, disfrutando de la monotonía de su turno. Su rostro, serio y autoritario, reflejaba su confianza, esa misma confianza que surge al saber que siempre tendrá la última palabra. Sin embargo, hoy algo sería diferente. A pocos metros de él, en una calle estrecha, una joven latina caminaba nerviosa, con una mochila sobre los hombros. Su nombre era Carolina, y aunque intentaba no llamar la atención, su presencia se notaba. No era difícil adivinar que algo no estaba bien. En su rostro se leía el miedo, la incertidumbre, no solo por la policía, sino por todo lo que implicaba ser quien era. Joven, latina y atrapada en un sistema que pocas veces le brindaba una oportunidad justa. El oficial Martínez, al verla, no dudó en detenerla. Con una sonrisa de suficiencia, se acercó a ella. ¿A dónde vas tan rápido, señorita?, le preguntó con un tono burlón, como si no fuera una simple pregunta, sino una sentencia. Carolina, con el corazón acelerado, intentó dar una respuesta tranquila, pero las palabras parecían no salir. El acento de su voz, la forma en que intentaba hablar en un español perfectamente entendido, era suficiente para que el policía la juzgara, la etiquetara. Para él, no era una persona más, era un estereotipo. Y, como tantos otros antes de ella, Carolina estaba a punto de convertirse en una víctima más de esa mirada implacable y prejuiciosa. Martínez no perdió tiempo. Le pidió su identificación y mientras Carolina rebuscaba en su bolso, él ya había sacado su radio, enviando un mensaje avisando a la central. Detenida por sospecha de estar involucrada en actividades ilegales, murmuró al micrófono con una sonrisa sarcástica. La joven no entendía lo que estaba sucediendo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que la situación estaba fuera de su control. No era la primera vez que veía a alguien en su barrio ser detenido por una razón desconocida. El oficial no parecía tener prisa. Sabía que su posición de poder era inquebrantable. Carolina, aún sin saber bien por qué, se encontraba a merced de alguien que nunca la vería como un ser humano. Para él, solo era una estadística más, un caso más, que demostraría la autoridad del sistema. En sus ojos, no había nada más que la imagen de una joven latina atrapada en una red invisible de discriminación. La joven, sin embargo, no tenía idea de que la historia que estaba a punto de comenzar iba a cambiar todo en su vida, y en la de muchos más. La tensión en el aire era palpable. El calor del asfalto se mezclaba con la angustia de Carolina, mientras el oficial Martínez observaba cada uno de sus movimientos con una mirada crítica, casi como si estuviera disfrutando del momento. ¿Sabes por qué te detuve?, le preguntó con un tono que no pedía respuesta, sino que reafirmaba su poder. Carolina, intentando no mostrar debilidad, levantó la vista y asintió ligeramente. No lo sé, yo solo iba a casa, murmuró, su voz quebrada por la preocupación. Martínez la miró con desdén. Claro. ¿Y qué haces por aquí a esta hora, sin compañía, con esa mochila tan sospechosa? Su voz estaba cargada de desprecio, y el tono de su pregunta indicaba que ya había tomado su decisión. No había duda, para él, Carolina no solo era culpable de algo, sino que era una infracción ambulante. No necesitaba pruebas ni razones. Su juicio estaba hecho. A su alrededor, el vecindario parecía seguir su rutina, pero para Carolina, el mundo se había detenido. Los murmullos de la gente que pasaba por la calle, la rutina de la ciudad que nunca descansaba, ahora todo le parecía lejano. Solo existía ella y el policía frente a ella, con su juicio y su poder absoluto. No entendía por qué, pero sabía que si alguien no la ayudaba, no saldría de esa situación. Martínez, con una sonrisa confiada, comenzó a registrar su mochila. Cada objeto que sacaba parecía confirmar lo que ya había decidido. Carolina no tenía nada que hacer allí. Las pequeñas cosas en su mochila, libros, cuadernos, una billetera con poco dinero,
Eran pruebas en su contra. ¿Qué es esto?, preguntó con sarcasmo, mientras sostenía una pequeña libreta con algunas notas escritas a mano. ¿Pensabas que no te íbamos a encontrar? La joven, sin saber cómo responder, solo podía morderse el labio, sintiendo cómo la injusticia se cernía sobre ella, como una sombra que no la dejaba escapar. A lo lejos, algunas personas miraban con curiosidad, pero nadie se acercaba. La distancia, como siempre, marcaba la línea entre los que tenían el poder y los que no. Carolina se sintió invisible ante los demás, pero visible ante los ojos del sistema. El miedo de ser juzgada por algo que no había hecho comenzó a apoderarse de ella. El oficial Martínez parecía disfrutar de la humillación, como si todo estuviera en orden, como si todo fuera un simple juego en el que ella no tenía ninguna oportunidad. En ese momento, algo en Carolina cambió. Miró a su alrededor, viendo cómo su vida, en un segundo, había pasado de ser normal a convertirse en un circo. No iba a dejar que eso la definiera. A pesar de la angustia que sentía, algo en su interior le decía que debía resistir. Y así, con una determinación silenciosa, empezó a pensar en lo que debía hacer. El teléfono, que hasta ese momento había estado guardado en su bolso, comenzó a vibrar. El sonido de la notificación rompió el aire pesado que la rodeaba, y fue como si todo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. El oficial Martínez, que parecía estar disfrutando de su superioridad, no imaginó que el siguiente sonido que escucharía cambiaría todo. El sonido del teléfono quebró el ambiente tenso que se había formado alrededor de la joven detenida. Carolina, aunque sorprendida, reaccionó rápidamente. No quería que el policía pensara que estaba distraída, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba contestar. Sacó el móvil de su bolso, y en la pantalla brilló el nombre que hizo que el oficial Martínez dejara de sonreír: Casa Blanca. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El oficial, que hasta ese momento se había mostrado confiado, se quedó mirando la pantalla con una expresión que rápidamente pasó de la arrogancia a la incertidumbre. Su rostro se contrajo ligeramente. Una sombra de duda cruzó su mirada. Carolina no entendía lo que pasaba, pero sentía el cambio inmediato en la atmósfera. Era como si, de repente, alguien hubiera activado un mecanismo invisible que la conectaba con algo mucho más grande que cualquier argumento policial. El teléfono vibró de nuevo. Carolina, sabiendo que su corazón latía a 1000 por hora, presionó el botón para contestar. ¿Carolina?, sonó una voz familiar y tranquila al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?», respondió con nerviosismo, pero en su voz aún podía escucharse un atisbo de esperanza. El oficial Martínez observaba, desconcertado, sin decir una palabra. Carolina estaba comenzando a notar que algo no encajaba, pero el sonido de la voz en el teléfono parecía darle fuerzas. La conversación continuó, pero ahora su atención estaba dividida entre las palabras de la persona al otro lado de la línea y el hombre frente a ella, que no sabía si debía intervenir o esperar. «Escúchame, Carolina, todo está bien, no te preocupes. Estamos al tanto de lo que está pasando. Permítele revisar tu teléfono», dijo la voz, y la seguridad que emanaba de ella le dio a Carolina un pequeño respiro. El oficial Martínez, al escuchar las palabras del otro lado, frunció el ceño. ¿Quién podría estar del lado de esta joven detenida? La pregunta retumbó en su cabeza, pero él no tenía tiempo para dudar. De alguna manera, la línea entre su dominio y el mundo exterior se estaba desdibujando, y algo más grande que su autoridad estaba comenzando a hacerle frente. «Soy yo, Martínez», continuó la voz al teléfono. El oficial, que hasta ese momento había estado evaluando qué hacer, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al escuchar el tono de la llamada. El nombre que acababa de oír era más que suficiente para entender que algo no estaba en orden. ¿Casa Blanca? ¿Quién podría estar involucrado en todo esto? La voz al otro lado de la línea no era una persona cualquiera. El policía estaba comenzando a darse cuenta de que había cometido un grave error. Un error que lo pondría en el punto de mira de algo mucho más grande de lo que él había imaginado. El silencio que siguió a la llamada fue ensordecedor. Martínez, que hasta hace unos segundos se sentía invencible en su puesto de poder, comenzó a dudar. El nombre Casa Blanca resonaba en su mente, como un eco que no podía sacudirse. Intentó mantenerse firme, pero su expresión ya no era la misma.
Ahora, con los ojos entrecerrados y las manos tensas, observaba a Carolina con cautela. Carolina, por su parte, sentía un pequeño alivio. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero la voz en el teléfono había logrado calmarla, incluso si solo fuera por un instante. «Lo siento, señorita, pero parece que esto es un malentendido», dijo Martínez, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Pero sus palabras sonaron vacías, como si ni él mismo creyera en ellas. Su tono ya no era el de alguien que tenía la última palabra, sino el de alguien que temía descubrir que había cometido un error fatal. «¿Un malentendido?», respondió Carolina, su voz ahora más firme, aunque aún temblorosa. «¿Por qué me detuvieron entonces? ¿Por qué me tratan como si fuera una criminal?». Su pregunta colgó en el aire, desafiante, y aunque no esperaba una respuesta, algo en ella despertó. Ya no solo estaba luchando por su libertad, sino por su dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña ante la injusticia. Algo había cambiado en su interior, y la incertidumbre que la había paralizado al principio, ahora se había transformado en una fuerza tranquila, pero imparable. Martínez, sintiendo que el control se le escapaba, dio un paso atrás. Se rascó la cabeza, claramente incómodo, y comenzó a revisar su radio. Quizás alguien en la central sabía lo que estaba pasando, o tal vez todo esto era una broma de mal gusto. No podía entender cómo una simple joven latina que parecía tan vulnerable podía estar conectada con algo tan grande, algo que lo superaba, algo que le recordaba lo insignificante que era, en ese momento, ante la red que él mismo formaba parte. La tensión creció. El oficial Martínez, con una mano en el cinturón, volvió a mirar a Carolina. Ya no la veía como la joven que había detenido por una simple sospecha, sino como una pieza de un juego mucho más complejo. Y en ese momento, la respuesta que esperaba no llegó, porque Carolina, con el teléfono en la mano, miró a los ojos de Martínez, y una leve sonrisa se asomó en su rostro. No era una sonrisa de triunfo, pero sí de algo mucho más profundo. Era la sonrisa de alguien que, por primera vez, entendía el poder que tenía, el poder de ser escuchada, el poder de ser más que una víctima. «¿Sabes qué, oficial?», dijo Carolina, su voz ahora firme y clara. «Este no es el final, es solo el comienzo. Y si crees que me vas a quebrar con una simple detención, estás muy equivocado». El oficial Martínez la miró con confusión, sin saber cómo reaccionar. La joven frente a él, esa misma persona que había etiquetado como un simple caso más, lo estaba desafiando de una manera que nunca había imaginado. Pero lo que lo dejó paralizado fue la calma con la que Carolina hablaba. No era la voz quebrada de alguien que tenía miedo. No era la desesperación de una persona atrapada en una situación sin salida. No, lo que Martínez veía frente a él era una mujer que comenzaba a encontrar su voz. Alguien que se había dado cuenta de que no iba a permitir que su vida fuera definida por prejuicios y errores ajenos. El teléfono de Carolina, aún en su mano, vibró nuevamente. Esta vez, el oficial no dudó en acercarse para ver quién más estaba en la llamada. Un error fatal. La voz del otro lado, que hasta ese momento había sido calmada y distante, ahora se mostró más firme, más autoritaria. «Martínez, esto es un error. Estás haciendo una detención ilegal. Suelta a la joven inmediatamente». Las palabras fueron claras, rotundas, como un decreto. La frase lo atravesó como una flecha. El policía, completamente desconcertado, miró a su alrededor buscando respuestas. No entendía cómo la situación se había salido de su control tan rápido. «¿De qué está hablando?», replicó Martínez, su tono perdiendo la seguridad que antes tenía. «¿Cómo sabe usted quién soy? ¿Y qué tiene que ver con mi detención?». La voz al otro lado de la línea, que claramente tenía un poder que Martínez no podía ni imaginar, respondió sin titubeos. «No es tu problema, Martínez. Solo libérala, o habrá consecuencias para ti». La amenaza no era explícita, pero era inconfundible. El miedo comenzó a envolver al oficial. No solo estaba metido en un lío legal, sino que ahora se encontraba cara a cara con algo mucho más grande, algo que su pequeño mundo de patrullas y arrestos no podía comprender. Carolina, mientras escuchaba la conversación, sintió una mezcla de confusión y alivio. No podía comprender todos los detalles, pero la claridad de la voz en el teléfono
y la tensión que se acumulaba en el rostro del policía le daban una sensación extraña, de poder. Alguien más estaba luchando por ella, y de repente, las piezas comenzaron a encajar. ¿Quiénes eran estas personas que la apoyaban? ¿Qué era lo que realmente sucedía aquí? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el policía la interrumpió, dejando escapar un suspiro de frustración. ¿Qué clase de juego es este?, murmuró mientras miraba su radio, sin saber qué hacer. Carolina, sin decir una palabra, sintió como la situación tomaba un giro radical. La seguridad que había comenzado a sentir, aunque aún frágil, comenzó a tomar forma. El sistema que la había acorralado, el sistema que la había tratado como una criminal por el simple hecho de ser quien era, estaba a punto de ser confrontado. Martínez, al ver que la situación se desbordaba, no pudo más que seguir las órdenes que le daban al otro lado del teléfono. Las reglas que había seguido toda su vida ahora le eran impuestas por alguien más. Y en ese preciso instante, cuando ya no tenía control, la verdad comenzó a asomarse, más fuerte que nunca. La joven latina a la que había humillado no solo tenía derechos, sino que alguien en el poder estaba dispuesto a pelear por ella. Martínez, incapaz de seguir el ritmo de los acontecimientos, dio un paso atrás. El teléfono de Carolina siguió vibrando, y con cada vibración, el oficial sentía que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. El silencio en la calle, una vez lleno de indiferencia, ahora estaba impregnado de una tensión palpable. La gente que pasaba por allí ya no miraba de manera casual. Algunos se detenían a observar, otros sacaban sus teléfonos, conscientes de que algo grande estaba ocurriendo. «Déjala ir, Martínez», insistió la voz al teléfono, esta vez con un tono que no admitía más objeciones. «Si no lo haces ahora, te garantizo que te arrepentirás». La amenaza era clara, y la autoridad en la voz que hablaba le dio a Martínez la certeza de que ya no tenía más decisiones que tomar. El hombre, que hasta hace un momento creía tener el control de la situación, se vio completamente superado. En ese momento, algo cambió en el aire. La policía, que había estado en su mayoría al margen, comenzó a reaccionar. Un par de oficiales más llegaron a la escena, uno de ellos mirando al otro con desconfianza, sin entender por qué Martínez estaba tan desconcertado. Pero la atmósfera, cargada de incertidumbre, les indicaba que algo muy serio estaba ocurriendo. Carolina, aunque aún temerosa, comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Al principio pensó que todo era una casualidad, un simple error de procedimiento, pero ahora veía que había algo más detrás de todo esto. Unos segundos después, el oficial Martínez, con el rostro completamente cambiado, se acercó a ella. Su mirada ya no era de superioridad, sino de temor. «Lo lamento», dijo, su voz baja, mientras levantaba las manos en señal de rendición. «Te dejo ir». Pero Carolina no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Las palabras de Martínez le llegaban, pero había algo extraño en ellas, algo que no se sentía genuino. Este hombre, que antes la había tratado como si no valiera nada, ahora parecía dispuesto a liberarla sin una explicación clara. Mientras Martínez se apartaba, Carolina sacó su teléfono, con la intención de guardar el contacto con la persona que había intervenido por ella. Justo cuando su dedo tocó la pantalla, un mensaje apareció. Este era diferente a todos los anteriores. «Lo que hiciste hoy no solo cambió tu vida, cambió la vida de muchos más. Sigue adelante. Totu». El mensaje no tenía firma, pero Carolina entendió que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que ella misma. El oficial Martínez dio un paso atrás, pero Carolina, aún incrédula, no podía dejar de sentir una mezcla de confusión y sorpresa. La situación había tomado un giro tan inesperado que ni siquiera ella podía comprender completamente lo que acababa de suceder. La liberación que sentía no era solo por su propia seguridad, sino por el conocimiento de que había algo más grande detrás de todo, algo que desbordaba las pequeñas luchas cotidianas, algo que hablaba de un sistema mucho más amplio y, quizás, mucho más corrupto de lo que imaginaba. Los demás oficiales, al ver que el ambiente se había calmado, comenzaron a dispersarse. A lo lejos, un par de ellos se miraban entre sí, como si estuvieran esperando alguna orden, pero nadie se atrevía a acercarse. Carolina se quedó allí, de pie, mirando a Martínez. Era como si el silencio estuviera esperando algo más, una palabra, una acción, pero él no podía decir nada más.
Ya no tenía control sobre la situación. Fue entonces cuando Carolina, mirando a la multitud que observaba desde lejos, decidió tomar las riendas. «Esto no es solo sobre mí», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escucharla. «Esto es sobre todos los que están siendo juzgados, sobre todos los que nunca tienen una voz. ¿Qué pasa cuando un sistema se olvida de los que no tienen poder?». Sus palabras resonaron en la calle, llevándose consigo el aire pesado de injusticia que la había rodeado. No era solo su lucha la que comenzaba a tomar forma, sino la lucha de muchos más. La gente, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a murmurar entre sí. Algunos asintieron en señal de acuerdo, otros sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Los ojos de Carolina brillaban con una nueva determinación. Sabía que, al igual que ella, muchos se sentían atrapados, pero no todos tenían la oportunidad de ser escuchados. Hoy, ella sería su voz. Hoy, la historia cambiaría. El oficial Martínez, al escuchar sus palabras, no pudo evitar sentir que algo mucho más grande que él mismo estaba tomando forma. Aunque quería defender su posición, algo en su interior le decía que todo esto no era solo un malentendido. Carolina no era la única víctima aquí, y tal vez, solo tal vez, él también era parte del problema, no solo de la solución. La mirada que compartió con ella en ese momento, aunque breve, le reveló una verdad incómoda. La justicia no siempre se encuentra en los papeles oficiales o en la ley escrita. A veces, está en la gente común que decide no ceder ante el miedo y la opresión. Carolina se quedó allí, en medio de la calle, con la mirada fija en el oficial Martínez. Su voz aún resonaba en el aire, como un eco desafiante que no se desvanecía. La multitud que se había ido congregando alrededor parecía ahora ver la escena desde una perspectiva diferente. Ya no era solo una joven detenida por un oficial, no era solo un acto aislado de injusticia, era una representación de un sistema que constantemente pisoteaba las voces de los más vulnerables. Martínez, al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder, dio un paso atrás. Sabía que, en ese momento, su mundo de certezas estaba desmoronándose. Ya no era solo un simple policía con un caso más que resolver. Ahora estaba involucrado en una historia mucho mayor. Una historia que lo implicaba a él, a su trabajo y a la estructura que había sostenido su vida durante años. Algo en su interior, aunque lo reprimiera, comenzaba a cuestionar su rol. ¿Realmente estaba protegiendo a la gente? ¿O solo estaba siendo un engranaje más en una máquina que mantenía a las personas como Carolina bajo el yugo del miedo y la desigualdad? La voz de Carolina, que había sido temblorosa al principio, ahora era firme, clara. Si alguien como yo, sin recursos, sin poder, puede poner en evidencia todo lo que está mal en este momento, tal vez el problema no soy yo. Tal vez el problema es el sistema que ustedes representan. Cada palabra que salía de su boca golpeaba con fuerza, no solo al oficial, sino a todos los que la escuchaban. No solo estaba hablando de su propia experiencia, sino de la realidad de muchas personas que, como ella, nunca fueron escuchadas. La multitud comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. Carolina, aunque sorprendida, no dejó de mirarlos. Sabía que este no era el final de su lucha, que su voz, por pequeña que fuera en ese momento, ya había comenzado a resonar en los corazones de otros. Algo estaba cambiando. En su interior, algo se encendió. Un fuego de justicia que nunca más podría apagarse. Lo que había comenzado como una simple detención, se estaba convirtiendo en una lucha por algo mucho más grande. El derecho a ser escuchados, a ser respetados, a ser tratados con dignidad. El oficial Martínez, mientras escuchaba los aplausos y veía la reacción de la gente, se sintió más pequeño que nunca. Ya no estaba seguro de si su papel en ese momento era el de hacer cumplir la ley o el de encubrir la injusticia. Las palabras de Carolina lo habían puesto contra las cuerdas. El sistema que él representaba, un sistema que siempre había defendido, estaba siendo cuestionado con una claridad que no podía ignorar. A medida que la multitud aplaudía, la escena comenzó a tomar un matiz completamente diferente. Los murmullos de los testigos se convirtieron en una ola de voces que, aunque tímidamente al principio, se unían en un coro de apoyo hacia Carolina. El clima había cambiado, y lo que antes parecía ser una confrontación desigual,
ahora se estaba convirtiendo en una declaración colectiva. La joven latina, que había sido tratada como una pieza más en la maquinaria del sistema, se transformaba en un símbolo, un faro para aquellos que se sentían invisibles. Carolina, con el teléfono aún en mano, miraba al oficial Martínez con una mezcla de incredulidad y determinación. No podía creer que todo lo que había vivido hasta ese momento, todo lo que había soportado, ahora tuviera un propósito más grande. La idea de ser escuchada, de poder alzar su voz en medio de una opresión sistemática, se le hacía extraña, pero también liberadora. Por fin, entendió lo que significaba luchar, no solo por su libertad, sino por la justicia de todos los que habían sido pisoteados por el mismo sistema. Martínez, incapaz de sostener la mirada de la multitud, se giró lentamente. Sabía que su vida, en ese instante, nunca volvería a ser la misma. La certeza con la que había llegado esa mañana, confiado en que tenía el control de todo, se desvaneció con cada aplauso, con cada mirada que se cruzaba con la suya. Carolina no solo había desmantelado su versión de la justicia, sino que lo había hecho ante todos, ante un público que ahora cuestionaba todo lo que él representaba. Con las manos sudorosas y el rostro pálido, el oficial comenzó a caminar hacia su patrulla, como si su cuerpo no pudiera seguir el ritmo de su mente. Sabía que su papel en esta historia había terminado, pero la pregunta que quedaba flotando en el aire era más grande que cualquier procedimiento policial. ¿Quién había ganado realmente? ¿La justicia o el sistema que se decía representarla? Carolina, mientras observaba al oficial alejarse, no sintió satisfacción ni venganza. Sintió, por primera vez en su vida, el peso de la responsabilidad. Sabía que la lucha por la justicia no era un acto aislado, sino un proceso constante, una batalla que nunca debía perderse. Su victoria hoy no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que muchos otros estaban esperando. Si esta historia te tocó, dijo en voz baja, casi como una reflexión para sí misma, esto es solo el inicio de una revolución que nos pertenece a todos. Carolina se quedó allí, en medio de la calle, observando cómo la multitud comenzaba a dispersarse. Ya no sentía miedo, ni la angustia que había experimentado al principio. En su lugar, había una sensación nueva, algo poderoso que nacía desde lo más profundo de su ser. La certeza de que había tomado un paso hacia algo más grande que ella. La lucha por la justicia no era solo una cuestión personal, sino un grito colectivo que resonaba en todos aquellos que, como ella, se habían sentido aplastados por un sistema que nunca los escuchó. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz dorada, Carolina sacó su teléfono una vez más. El mensaje que había recibido seguía allí, claro y firme. Lo que hiciste hoy no solo cambió tu vida, cambió la vida de muchos más. Sigue adelante. Y al leerlo, sintió una oleada de emoción. No estaba sola en esta lucha. Había gente, poderosos y desconocidos, que apoyaban su causa. Giró lentamente y comenzó a caminar, sin prisas, pero con la seguridad de que su destino ya no estaba marcado por las injusticias de su pasado. Sabía que no sería fácil, que las batallas seguirían, pero también sabía que hoy había hecho una diferencia. Y no solo por ella, sino por todos los que aún no se atrevían a alzar la voz. Mientras caminaba, el sonido de los aplausos aún resonaba en su mente, como una melodía de esperanza. No podía evitar sonreír, porque, al final, había demostrado lo que siempre supo. El poder no reside solo en quienes tienen la autoridad, sino en aquellos dispuestos a cuestionarlo, en las manos de los que se atreven a luchar, incluso cuando todo parece estar en su contra. Comparte para que otros también puedan ser escuchados. La frase que resonaba en su cabeza no era solo una llamada a la acción, era una promesa de que este no era el final. Era el comienzo de un nuevo camino para todos, un camino de justicia, igualdad y esperanza.